En un rincón tranquilo, lejos de las grandes ciudades y del ruido de la ambición, comenzó una historia aparentemente simple. No es un relato sobre fortuna repentina ni secretos mágicos, sino sobre una pregunta silenciosa que muchos se hacen y pocos saben responder. ¿Por qué algunos logran que su dinero trabaje para ellos? Hoy te invito a caminar por un pequeño pueblo donde un joven descubrió, casi sin darse cuenta, una lección que puede cambiar la forma en que entiendes el dinero para siempre. Antes de profundizar en esta historia que cambiará tu vida, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Esta es la historia de Ryan, un joven que vivía en un pueblo tranquilo y trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes. Llevaba 5 años en ese mismo lugar y, con el tiempo, había logrado ascender gracias a su esfuerzo y responsabilidad. Cada mañana abría la tienda, ordenaba los estantes, atendía clientes y cumplía con todo lo que se esperaba de él. Ryan ahorraba una parte de su salario todos los meses, convencido de que eso era lo correcto, pero por las noches, cuando hacía cuentas en silencio, sentía una incomodidad difícil de explicar. Su dinero crecía tan lento que parecía no moverse en absoluto. Pasaban los meses, luego los años, y aunque trabajaba duro, su vida seguía exactamente en el mismo punto. A veces se preguntaba si ese sería su futuro para siempre: trabajar, ahorrar un poco, esperar y repetir el mismo ciclo sin avanzar realmente. En uno de sus pocos días libres, Ryan decidió hacer algo distinto. En lugar de quedarse en casa descansando, viajó a un pueblo cercano para visitar a Carlos, un hombre del que todos hablaban cuando se mencionaba la palabra riqueza. No era famoso por presumir ni por vivir con lujos exagerados, sino por algo mucho más extraño: parecía no tener prisa. Cuando Ryan llegó, lo encontró sentado bajo la sombra de un gran árbol, observando sus campos en silencio, con una taza de café caliente entre las manos. No había teléfono sonando, ni órdenes dadas, ni señales de estrés. Aquella calma desconcertó a Ryan más que cualquier mansión o automóvil costoso. Después de saludarse, Ryan no supo por dónde empezar. Dudó unos segundos, hasta que finalmente confesó lo que llevaba tiempo guardando. Trabajaba duro, ahorraba, hacía todo como se suponía, pero sentía que su vida estaba estancada. No quería trabajar más horas, porque ya entregaba casi todo su día a la tienda, pero tampoco quería pasar los próximos años esperando a que el dinero creciera lentamente. Carlos lo escuchó sin interrumpirlo, con una atención que hizo que Ryan se sintiera tomado en serio. Cuando terminó, el hombre sonrió levemente y le dijo que lo que sentía era más común de lo que imaginaba, y que la mayoría de las personas nunca se detenía a hacerse esa pregunta a tiempo. Carlos le explicó que la diferencia entre él y muchos otros no era cuánto había trabajado, sino cómo había aprendido a hacer que su dinero y sus activos trabajaran por él. Le dijo que el ingreso pasivo no era magia ni un truco rápido, sino una forma distinta de pensar y tomar decisiones. Ryan sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Por primera vez, alguien le hablaba de una salida posible sin prometerle riquezas instantáneas. En ese momento entendió que no había viajado hasta allí solo para pedir un consejo, sino para aprender una manera completamente nueva de mirar su futuro. Carlos tomó un sorbo de café y comenzó por lo más básico, algo que a Ryan le sorprendió por lo simple. Le dijo que ningún ingreso pasivo podía construirse sin un primer paso claro: ahorrar. No grandes cantidades ni sacrificios extremos, sino el hábito constante de apartar una parte del dinero con intención. Le advirtió que muchos fracasan desde el inicio porque quieren avanzar demasiado rápido y terminan endeudándose para invertir, creyendo que eso los hará crecer más rápido, cuando en realidad solo aumenta el riesgo y la presión. Ryan escuchaba en silencio, entendiendo que nunca había considerado ese peligro con tanta claridad. Luego, Carlos tocó un punto aún más sensible. Le habló de la tentación de gastar, de ese impulso casi automático de comprar cosas costosas apenas se tiene algo de dinero en el bolsillo. Le explicó que teléfonos nuevos, autos llamativos o caprichos innecesarios suelen disfrazarse de premios al esfuerzo, pero en realidad son anclas que retrasan el progreso. Ryan bajó la mirada por un instante, recordó todas las veces que había imaginado comprarse algo caro solo para sentirse exitoso, aunque fuera por poco tiempo. Carlos fue directo: mientras sus ingresos fueran modestos, cada gasto impulsivo era una oportunidad perdida de construir algo más grande. A medida que avanzaba la conversación, Ryan empezó a darse cuenta de que el verdadero desafío no estaba en ganar más dinero, sino en aprender a decir que no. No a los lujos inmediatos, no a la comparación con otros,
no a la necesidad de demostrar algo. Comprendió que ahorrar y resistir esos impulsos no era un castigo, sino una forma de respeto hacia su propio futuro. Por primera vez, la idea de esperar dejó de parecerle una derrota y empezó a verse como una estrategia. Después de hablar sobre el ahorro y el control de los gastos, Carlos le pidió a Ryan que lo acompañara a caminar por el pueblo. Mientras avanzaban por los caminos de tierra, le dijo algo que, al principio, sonó demasiado simple. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, sino porque nunca aprende a reconocerlas. Ryan miraba a su alrededor y solo veía casas, pequeños negocios y gente haciendo su vida cotidiana, sin nada que pareciera extraordinario. Carlos notó su expresión y sonrió, como si ya conociera esa reacción. Se detuvieron frente a una casa modesta y Carlos le explicó que allí vivía alguien que había iniciado un pequeño servicio con una inversión mínima, aprovechando una necesidad común del pueblo. Más adelante le señaló otro ejemplo, alguien que había comenzado criando animales con poco dinero, usando recursos que ya tenía. No eran grandes empresas ni ideas revolucionarias, pero funcionaban. Ryan empezó a sentir una especie de incomodidad. Se dio cuenta de que había pasado años caminando por esos mismos lugares sin ver nada más allá de lo evidente. Nunca se había preguntado qué problema podía resolver o qué necesidad podía cubrir. Mientras seguían caminando, Carlos fue claro. Las oportunidades rara vez llegan como algo grande y obvio, casi siempre aparecen como ideas pequeñas que parecen insignificantes al principio. Le dijo que el verdadero cambio ocurre cuando la mente deja de preguntarse ¿por qué no puedo? Y empieza a preguntarse ¿cómo podría funcionar? En ese momento, Ryan sintió algo nuevo, como si una puerta se abriera en su cabeza. Entendió que su mayor limitación no había sido el dinero, sino la forma en la que había aprendido a mirar el mundo. Cuando Ryan comenzó a entusiasmarse con las ideas que veía a su alrededor, Carlos se detuvo y fue muy claro con él. Le dijo que ese entusiasmo podía ser peligroso si no se acompañaba de acción. Le explicó que muchas personas llegan hasta ese punto, donde entienden que deberían hacer, pero se quedan paralizadas esperando el momento perfecto. Esperan tener más dinero, más tiempo o más seguridad, y mientras esperan, no hacen nada. Ryan sintió un pequeño nudo en el estómago, porque sabía que él podía caer fácilmente en ese error. Carlos le aconsejó empezar pequeño, incluso si la idea no parecía impresionante. Le dijo que usar una parte de sus ahorros, cometer errores y aprender en el proceso era mucho más valioso que pasar años planeando sin actuar. Le explicó que los problemas y las dificultades no se pueden prever desde el principio, porque solo aparecen cuando uno empieza. Ryan entendió que el miedo que sentía no era una señal de que iba por mal camino, sino una señal de que estaba saliendo de su zona de confort. Luego habló del siguiente paso, reinvertir. Carlos le explicó que, cuando ese pequeño ingreso comenzara a dar resultados, lo más inteligente no era gastar todo en recompensas inmediatas, sino usar esas ganancias para fortalecer lo que ya funcionaba. Le dijo que así es como algo pequeño puede crecer con el tiempo, sin prisas, pero sin detenerse. Ryan sintió una mezcla de nervios y emoción. Por primera vez no solo estaba imaginando un futuro distinto, sino considerando seriamente dar el primer paso para construirlo. Antes de despedirse, Carlos quiso dejarle una última enseñanza, quizá la más importante de todas. Le dijo a Ryan que nunca pusiera toda su confianza en una sola fuente de ingresos, por más bien que pareciera funcionar. Le explicó que depender de una sola cosa es frágil, porque cualquier cambio puede derrumbarlo todo. Cuando su primer proyecto estuviera estable, debía pensar en crear otro, aunque fuera pequeño, para protegerse y avanzar con más seguridad. Ryan comprendió que no se trataba de correr, sino de construir algo que pudiera sostenerse en el tiempo. Carlos también le habló del equilibrio. Le dijo que estaba bien disfrutar una parte de los frutos de su esfuerzo, celebrar avances y darse pequeños gustos, pero siempre con control. Gastar sin medida era una forma silenciosa de volver al punto de partida. Finalmente, con un tono más serio, le habló de la paciencia. Le explicó que los ingresos pasivos no transforman la vida de un día para otro y que la mayoría de las personas abandona justo antes de empezar a ver resultados. No porque el método no funcione, sino porque se cansan de esperar o dejan de aprender y adaptarse. Cuando Ryan se despidió y emprendió el camino de regreso, algo en él había cambiado. Su realidad aún era la misma, el mismo pueblo, el mismo trabajo, el mismo salario. Pero su forma de pensar ya no lo era. Por primera vez,
No sentía que su futuro estuviera determinado únicamente por las horas que trabajaba, sino por las decisiones que empezaría a tomar a partir de ese día. No sabía exactamente por dónde comenzaría, pero tenía algo que antes no tenía: claridad, paciencia y la certeza de que el tiempo podía convertirse en su aliado si aprendía a usarlo bien. Ryan fue solo un ejemplo, pero la decisión nunca fue de Ryan. La decisión siempre fue tuya. Cada día trabajas, gastas, ahorras o pospones, y sin darte cuenta estás entrenando al dinero para que se comporte de cierta manera en tu vida. No es cuestión de cuánto ganas hoy, sino de qué haces con lo poco o mucho que pasa por tus manos. La mayoría nunca se detiene a pensar en esto, y por eso los años pasan sin que nada cambie. Esta historia no busca decirte qué negocio empezar ni prometerte resultados rápidos. Busca algo más incómodo, que te preguntes si estás usando el tiempo a tu favor o en tu contra. Porque el tiempo no espera a que estés listo, solo responde a las decisiones que tomas de forma constante. Si este relato te dejó una idea rondando la cabeza, no la ignores. Escríbela, coméntala, compártela con alguien que esté en ese mismo punto y suscríbete al canal. Aquí no contamos historias para entretener unos minutos, sino para sembrar preguntas que te acompañen mucho después de que el video termina.